Hola, ¿qué tal? Espero que anden bien. Yo acá dentro de todo, no 10 puntos, pero un poco mejor del resfrío ese con el que anduve cargoseando y hablando un poco en los videos anteriores. Les cuento de qué va la mano hoy. Para cuando vean este video es probable que ya hayamos hablado algo de esto en Zoom, pero bueno, no importa, ¿no? Como es algo importante, no está mal repetirlo un par de veces. La materia más o menos se estructura de la siguiente forma. Digamos que tenemos una parte con un poquito más introductoria, que es la parte en la que aún vamos a continuar, aunque sea en esta clase también. Después una parte más centrada tal vez en distintos trastornos patologías que serían más frecuentes y más esperables en la vejez. Después habría una tercera y última parte donde la idea es un poco ver algunas técnicas, algunos recursos, algunas ideas que uno puede aplicar o que pueden serle útiles a uno para trabajar con personas mayores, ¿sí? Yendo ahora sí a los contenidos, a los temas que nos toca trabajar en esta tercera clase, se acordarán ustedes que en la primera clase habíamos mencionado algunos términos, el de geriatría, el de gerontología, bueno, habíamos dicho como que dentro de la geriatría, que sintetizaba así en muy pocas palabras, tenía que ver con el cuidado y tratamiento de las personas ancianas, se subdividía en distintas ramas, por decirlo de alguna manera. Hoy hablaremos un poco entonces, al menos para empezar la clase, de lo que sería la psicogeriatría, que nos interesa sobre todo porque, bueno, nuestra materia va a estar más un poco por la especificidad del ATI, va a estar más volcada en lo que tenga que ver tal vez con trastornos que afecten a la psicología del anciano, digámoslo así. Si bien es cierto que sabemos que todo está más entrelazado y que, bueno, también vendrá eso de la mano con cuestiones que afecten a lo físico, etcétera, etcétera. Pero digamos que nuestro métier se enfoca un poco más ahí. A la psicogeriatría entonces la podemos definir de la siguiente manera. Y más allá de la definición en sí, nos interesa poder, como solemos hacer siempre, desarrollar algunas cosas a partir de esto, ¿ok? Sobre todo me interesa a mí el punto, y espero que algo de esto podamos retomarlo y profundizarlo un poco más en el Zoom. Les decía que me interesa un punto que nos habla de algunos aspectos o principios básicos de esta especialidad, en los cuales se apoyaría la psicogeriatría. El primero de los principios tal vez sea el que menos da para hablar, tiene que ver con este principio, con realizar una cuidadosa valoración de todos los aspectos del paciente. Digo que es el que menos da para hablar, no porque no sea importante, sino porque ya tal vez es algo que hemos dicho con distintas palabras más de una vez. Refiere esto fundamentalmente a lo que decíamos, no descuidar la totalidad, la globalidad de la persona, ¿sí? No solo por focalizarnos en la edad o en la enfermedad que tiene, sino también en dónde vive, en su historia de vida, bueno, en fin, en todo el combo completo en el que ustedes ya están habituadas a pensar desde sus comienzos en intercambio. Pasemos entonces al segundo, este sí tal vez es un poco más novedoso. Nos lo nombra como dice que es importante lograr la implicación del paciente y de los que lo apoyan, acompañan en el proceso. Esto es muy importante porque, a ver, ¿qué nos da a entender? Por un lado, que tenemos que lograr que el paciente de alguna manera, es decir, el anciano o la anciana al que estemos acompañando, pueda participar de manera activa en el tratamiento, no solo en el acompañamiento, sino en la medida de lo posible en toda la batería de tratamientos por los que vaya a pasar. Es decir, que no meramente sea una especie de objeto de esos tratamientos, sino que él pueda, o él o ella, lo que fuera, pueda participar, entender un poco para qué sirve cada cosa, entender qué se espera lograr con tal tratamiento, para qué se lo hace. Que, como digo, suena una estupidez, suena algo obvio, pero bueno, no es lo mismo que el pobre tipo, ¿viste?, esté yendo al médico todos los santos días y no sepa muy bien por qué, y que ya, digamos, no tenga la más pálida idea si lo que tiene es grave, si no es grave, si los tratamientos le están haciendo bien o mal, que él simplemente vaya y ya. Aquel tipo vaya sabiendo, bueno, hoy voy a ver al especialista Pirulo que se encarga de controlarme tal cosa, hoy voy a ver al especialista fulana que se encarga de tal otra cosa.
Y clave también y crucial el punto que nos señala este principio de que también involucremos, o en la medida de lo posible intentemos involucrar a quienes rodean a esta persona, ¿sí? Si logramos que la familia se involucre, que no es nada fácil, bueno, estaría bárbaro, sino al menos quienes formen parte del entorno de esta persona. Por ejemplo, con este tipo Raúl, del que les he hablado varias veces ya, en estas pocas clases que hemos ido teniendo, me acuerdo que había una persona en concreto en el geriátrico que era dentro de todo la persona un poco más piola y más amable y más cálida de ese lugar. La verdad que el resto dejaban un poco que desear. Y tratábamos de que esa persona estuviera lo más al tanto posible de a qué médico habíamos ido, a cuál médico no habíamos ido y por qué nos había dicho, qué indicaciones nos había dado, de manera tal que tal vez cuando no estábamos nosotros los ATIS, sabíamos que Raúl tenía esta posibilidad por ahí de apelar a ella, no sé si se había olvidado de algo que le dijo un médico y se ponía medio ansioso, nervioso y quería saber y no quería esperar a que vinieran sus acompañantes para preguntarle. Bueno, tenía la posibilidad de hablar con esta mujer, que ella más o menos le iba a saber clarificar un poco el panorama. Más con el agregado que Raúl, digamos, era una persona como que muy frecuentemente quería estar yendo a ver médicos, casi por cualquier cosa, era como poco menos que su gran pasión en la vida, pasársela pidiendo turnos y nada, yendo a las guardias, bueno, y hacer consultas extrañas. En fin, ya con eso nos iríamos un poco del tema que estamos hablando, lo tiro porque mi idea es que con el correr de las clases vayan pudiéndose armar como un panorama lo más completito de Raúl. Y entre paréntesis, cuando vean los videos y les van surgiendo preguntas, anótenselas y después por ahí me las hacen en Zoom para que yo me explaye un poco más. Porque como digo, la idea es que sea un poco en esta materia en concreto nuestro paciente, nuestro caso, nuestro ejemplo de cabecera. Entonces, bueno, cuando ustedes más data, más información tengan sobre él, más fácil es que puedan representárselo y que podamos jugar un poco a pensar qué haríamos con Raúl, cómo se va articulando con los textos y las ideas y los conceptos que vamos leyendo y demás para hacer la cosa un poco más llevadera, ¿sí? Que no sea solo leer un texto, escuchar estos videos y ya. Por último, el tercero y, como dije recién, último principio que nos menciona tiene que ver con cómo serían las tomas de decisiones desde esta lógica o desde esta disciplina o desde esta subdivisión de la geriatría, que es lo que llamé y les definí hace un rato como psicogeriatría. Y dice que aquí las decisiones tienen que tener básicamente tres grandes características: que sea clara, que sea cuidadosa y que sea de fácil comprensión para el paciente. Yo en algún punto, la verdad, si me preguntan a mí mi opinión, más allá de lo que dice el texto, yo diría que esto lo podríamos aplicar a cualquier persona con la que trabajáramos, ¿sí? No sería, o no me parece a mí que fuera algo puro y exclusivo de las personas mayores, pero bueno, acá nos aparece en un texto que habla específicamente de las personas mayores y veamos un poco por qué nos dice esto. Con clara no hay mucho misterio, se entiende que digamos que seamos lo más claro posible, valga la redundancia. Hay que ver qué sería en cada caso ser claro. Yo entiendo que por claro tenemos que pensar en dar como la cantidad de información justa y necesaria, ni más ni menos, y también transmitida por ahí de la forma con las palabras que más familiares le resulten a la persona, ¿sí? De acuerdo a su nivel de instrucción, de acuerdo a cuán en el tiempo se haya quedado con respecto al lenguaje. Vieron que eso también es muy típico, que por ahí la persona ya grande se quede muy pegada a ciertas palabras que ya no se usan hace 500.000 años, pero bueno, la persona no sabe que ya no se usan y la sigue usando. Yo me acuerdo que con Raúl era algo que me divertía un poco, me divierto con cada estupidez a veces, pero bueno, hablar un poco o hablarle como con palabras que él usaba, que yo sabía que ya están absolutamente fuera de uso y cero de moda, digámoslo así, pero bueno, qué sé yo. Nada, me refiero a estupideces como ir a un café, a un lugar a tomar un café y no sé, en vez de decir vamos a un bar, un café, vamos al boliche de la esquina, bueno, estupideces así, en fin, se podrán imaginar alguna otra. Después, con cuidadosa, también, con cuidado, digamos, no mentirle y por ahí pongamos que algún médico dio una mala noticia, no necesariamente pintarle un panorama color de rosas,
ni una cosa totalmente distinta a la realidad, tampoco, pobre tipo, pobre mina, ¿viste? Hablarle con una sinceridad cruel que lo deje hecho pelota, sino bueno, ver allí cómo se modera un poco ese mensaje, cómo se hace de traductor, un poco entre lo que ha dicho el médico o la médica y lo que el paciente está en condiciones de poder escuchar. Y de fácil comprensión tiene que ver un poco con lo que decíamos al principio, Clara. Ningún término muy raro, ninguna cosa muy difícil, tipo lo más concreto y pragmático posible, ¿sí? Básicamente explicarle como, bueno, qué va a haber que hacer, quién lo va a hacer y cuándo se hará. Y un poco con que tenga esa información, que es lo imprescindible, basta y sobra, digamos que no hace falta agregar mucho más, tampoco conviene sacarle a eso, ¿sí? Que esa información sí esté y sí le sea transmitida. Tiempo. Pero antes de entrar a eso, el texto, ya que nos habla desde la psicogeriatría, nos habla o se mete, por supuesto, con el tema de la salud mental en la vejez. Nos dice, por un lado, algo que, como les decía hace un rato, también podríamos aplicar a cualquier momento de la vida, y es que la salud, digamos que es algo en algún punto relativo, al menos si hablamos de la salud mental, y donde normal y patológico no se distinguen con tanta facilidad, donde no es tan sencillo trazar una línea divisoria clara y decir esto sería la salud mental, esto ya sería una patología mental, sino que la cosa más se mueve en una suerte de gris. Y sí, nos da un dato que esto ya sí, es más tal vez específico, central de las personas gerontes, que es que dice que la salud mental en la vejez va a depender muchísimo, en gran parte, de las experiencias pasadas de la vida de la persona. Es decir, un poco de cómo fue esa salud previamente y de qué experiencias, ya sea buenas o malas o más o menos, le ha tocado vivir a esa persona a lo largo de su vida anterior a ser vieja. Vuelvo una. Vuelvo una vez más al amigo Raúl y creo que no hace falta que les aclare que esto de Raúl no está en el texto, por supuesto, son agregados que hago yo para ir ejemplificando y para ir contándoles sobre este tipo. Raúl, por ejemplo, en todos los años que yo fui acompañante de él y que pude conocerlo bastante, él como que siempre le disgustó muchísimo tener que vivir en el geriátrico y siempre pretendía, o siempre al menos en su cabeza estaba la expectativa un poco de que esto era, o dos expectativas, dos ideas había en su cabeza. Por un lado, la idea de que eso del geriátrico era como relativamente temporal, que más temprano que tarde como que iba a conseguir un laburo y se iba a instalar en algún otro lado. Por supuesto era una fantasía de él que uno viéndola de afuera se daba cuenta que
que era absolutamente irrealizable, que no había ninguna posibilidad de que fuera a pasar eso. La otra gran idea que él tenía como muy instalada era que un poco el vivir ahí era como el gran drama grande de su vida, o que todos sus problemas en última instancia se reducían al hecho de tener que vivir ahí, y que si él pudiera vivir en un departamento y estar solo, digamos, en su departamento y salir cuando quisiera y entrar cuando quisiera y poder tener otras libertades y comer otras cosas y demás, como que él poco menos hubiera tenido la vida más maravillosa del planeta Tierra. En esta idea es la que me interesa un poco centrarme para ver un poco esta cuestión de cómo la salud mental depende de las experiencias de nuestra vida pasada. Porque así como les decía que era inverosímil esta idea de que él se consiguiera un trabajo y se fuera a vivir a algún otro lugar que no fuera el geriátrico, la verdad que igual de inverosímil, viéndolo y escuchándolo y conociéndolo cada vez más con el tiempo, era también esta otra idea de que él podría o de que él estaría bárbaro y recontra feliz si no viviera en el geriátrico. Que a ver, es cierto que el geriátrico tenía sus cosas chotas, la comida era horrible, digamos, y bastante repetitiva, los horarios tenían hasta ahí nomás, pero un mínimo de rigurosidad, y lo que más le molestaba a él, que es verdad, que no le permitían salir solo a la calle. Ahora bien, cuando uno empezaba a hablar con Raúl y él te contaba un poco de su vida y de su historia y de qué sé yo, uno veía que en su relato siempre había habido momentos donde él había estado bastante mal anímicamente y donde siempre encontraba como algún buco, algún chivo expiatorio que era como el causante de todos los males. Y entonces ahí uno le caía la ficha un poco de que ahora esa función la cumplía el geriátrico, la de ser como la causa de su padecimiento, la causa así con mayúsculas, pero que en otro momento había sido la exmujer, que en otro momento había sido no sé qué trabajo donde lo explotaban, que en otro momento habían sido los hijos que se comportaban de no sé qué manera que a él no le gustaba. Entonces uno veía que un poco la constante, como le pasa a tantos otros millones de seres humanos por lo demás, era en algún punto que él siempre estaba medio mal y como que él nunca tenía nada que ver. Siempre el problema era afuera, ¿viste? Llámese geriátrico, llámese exmujer, llámese un trabajo de mierda, llámese los hijos que no sé qué cosa. Y que así había sido su vida toda, digamos. Que si uno se hacía la impresión de que si lo hubiera conocido a Raúl con 35 o 40 años, que también hubiera estado medio depre, que también se hubiera sentido mal, que también estaría disgustado con su vida y que también, lejos de responsabilizarse un poco de esa situación, hubiera encontrado a qué o a quién echarle la culpa de su malestar. Entonces uno veía allí cómo había un cierto patrón en lo que respecta a su salud mental o a su no salud mental, que iba un poco por este lado que ya les dije, de buscar siempre alguna otra cosa que fuera la causante de sus males. La primera que nos menciona es una enfermedad que a priori la verdad a mí me desconcierta que aparezca, digamos, no sé si necesariamente yo la incluiría, pero bueno, sigámosle la corriente al texto por ahora. Nos dice que una enfermedad muy frecuente, como digo, hablando siempre de enfermedades que tengan que ver con lo mental, es la psicosis. Nos dice que tiene la particularidad en la vejez de que no es fácil distinguirla del envejecimiento normal, es decir, que puede haber ciertos rasgos de lo que el texto llama una psicosis que se confundan, que se parezcan a lo que, a ciertas cosas que es esperable y normal que le vayan pasando a una persona a medida que se pone vieja, pero sí nos señala que hay un par de signos que está bueno tener como en cuenta, que podrían indicar que estaría por producirse, digámoslo así, una suerte de desencadenamiento, de brote, de estallido de una psicosis. Una de esas tiene que ver con el descenso de atención, es decir, que la persona comienza a estar más dispersa, a tener más dificultades para prestar atención, justamente. La otra que nos dice es que haya como una disminución, la segunda y la última que nos menciona, que haya como una suerte de disminución del interés, ¿sí? Que haya como disminución del interés, ¿en qué sentido? En que cosas que antes para la persona eran muy importantes dejaran de serlo. Con Raúl a veces pasaba esto, por ejemplo, que estaba con pocas ganas de salir o que quería salir y en general pedía volver rápidamente. Y para nosotros como equipo de acompañantes siempre era un dato que muy rápidamente lo compartíamos con el otro acompañante y con la persona que coordinaba y supervisaba el acompañamiento.
porque sabíamos que no era buena señal, sabíamos que salir era algo que él adoraba, que estaba todo el tiempo, poco menos que tachando las horas a ver cuándo venía su acompañante para poder salir, que estaba generalmente con pilas de actividades que quería hacer. Por ende sabíamos que cuando estaba con pocas ganas de salir, era probable que a los pocos días se viniera algún quilombo. No sé si necesariamente eso que le pasaba era una especie de brote psicótico, aunque se le parecía bastante si no lo era. Pero bueno, nada, comentando un poco el texto, se me vino este recuerdo a la cabeza y lo traje así a modo de ejemplo. La segunda enfermedad psicológica que nos menciona el texto es una de las que hablaremos mucho, la verdad, en nuestro cuatrimestre, es la depresión. Nos dice que es lo más frecuente encontrar que el anciano cursa un proceso de depresión, tal vez con distintos grados, ¿viste? Habrá estados depresivos más suaves o más pasajeros, habrá otros mucho más graves y más crónicos y más complicados. El texto se pregunta, lógicamente, es una pregunta interesante e inteligente, dice, bueno, ¿por qué esto será tan frecuente en la vejez? La respuesta es relativamente sencilla o relativamente fácil de llegar a esta respuesta en función de lo que hoy en día sabemos de la depresión. Y es tan frecuente, o la respuesta es que si es tan frecuente es porque el anciano está sometido a múltiples pérdidas. No me voy a adelantar ahora porque para tristeza de unas cuantas y para alegría de algunas pocas hablaremos en un futuro relativamente cercano de la depresión a partir de un texto de Freud, y veremos allí que la cuestión de las pérdidas es algo que está íntimamente ligado a la depresión, y el anciano efectivamente se tiene que vérsela con la pérdida del trabajo, con la pérdida de la capacidad física, con la pérdida, porque no nos dice el texto y es importante, del respeto, del buen trato de los otros, donde empiezan a cansarse o lo que fuera y ya por ahí no lo tratan de la misma manera, y porque no tiene que vérselas también bien de cerquita con que la parca cada vez se acerca un poco más, la bella señora, como dice el indio a veces. Así que bueno, ahí también hay otra pérdida bastante importante, digámoslo así, que está ahí constantemente acechando a la persona mayor. Y sí nos dice el texto que va a ser clave que uno, no habla específicamente de los Atis, pero nosotros pensemos desde nuestro lugar de Atis, que va a ser clave lograr que al menos alguna de todas estas pérdidas se pueda sustituir por alguna otra cosa, ¿sí? Que aparezca algo que, no sé si lo voy a decir de la manera más feliz de todas, pero bueno, como me sale, me parece bastante gráfica, que permita un poco tapar ese agujero que quedó vacante. Puede ser un hobby o cualquier otra cosa. Para no perder la costumbre que vengo teniendo en esta clase, les voy a traer una suerte de ejemplo más del amigo Raúl. Y voy a tratar después de no volver a mencionarlo hasta el final del video porque lo nombré 85 millones de veces. Ya parece más una clase sobre Raúl que sobre otra cosa. Pero me acuerdo que él tenía mucho, sobre todo por ahí en la época que estaba no tan mal. Después como que bueno, se fue deteriorando un poco más y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Eso fue complicando un poco más. Pero en la época que él estaba mejor, con sus cosas, obvio, pero mejor, tenía mucho esto por ahí entre los días que no tenía acompañante, se dedicaba mucho a pensar qué iba a querer hacer, tipo cuando volviera a tener acompañante y pudiera salir. Y el tipo salía con cosas insólitas, no sé, tipo por ahí un día llegaba y te decía, bueno, hoy tenemos que ir, como les decía en otro video, él vivía en Belgrano, el geriátrico, y te decía, bueno, hoy tenemos que ir a Corrientes y Florida, que viste, aparte Belgrano más, pongamos tirando a Belgrano R, digo, súper lindo el barrio, pero muy como tras mano de todo, si uno no se movía con auto, que era nuestro caso, no es que estaba, digo, no sé, en Cabildo y Juramento, que si, bueno, me tomo un subte, lo que fuera, estoy en cualquier parte, o pasan 500.000 bondis. Entonces por ahí te caía con, bueno, hoy tenemos que ir a Corrientes y Florida porque tengo que comprar una lapicera, ¿viste? Que a priori uno decía, qué pelotudez tan grande, perdón la palabra, pero como podés ir a absolutamente cualquier lugar a comprar una lapicera, pero bueno, vaya a saber, él tenía la idea de que antes las compraba ahí, que ahí eran de buena calidad, no sé qué historia. Entonces por ahí no era algo tan fácil de ir porque llevaba demasiadas horas y nada, nosotros teníamos una cantidad de horas limitadas como acompañantes. Pero entonces el mecanismo era no por ahí tirárselo abajo y decirle, no, mira Raúl, no rompas,
ya saben qué parte del cuerpo, vamos a un kiosco acá a 2 cuadras a comprar la lapicera y a otra cosa. Porque veíamos que también eso para él implicaba toda una salida, un ir al microcentro, un reconectar por ahí con la época en la que él se movía mucho por el microcentro y donde él recordaba como años más felices en los que laburaba, tenía una familia, etcétera, etcétera, estaba bien de salud y demás. Entonces por ahí le dábamos como importancia a ese hecho, mucha más de la que tenía en algún punto objetivamente en términos concretos, y diseñábamos todo un plan para ver de qué manera, cómo y cuándo lo antes posible íbamos a poder ir a hacer esa cosa tan importante que era ir a Corrientes y Florida a comprar la lapicera. Perdón, ya sé, a esta altura estarán diciendo este tipo de variol, el video está hablando de cualquier verdura, qué conexión tiene esto con lo anterior, algo de razón tendrían, algo equivocadas también estarían. Porque si bien esto de la lapicera no cuenta como un hobby, digamos, ni mucho menos, sí era algo que de alguna manera, como le digo, reemplazaba un poco otras cosas que Raúl había perdido. Así como él había estado, en un momento había laburado en una empresa bastante importante, estaba acostumbrado a tener presiones, a estar jugado de horario, a tener que cumplir cosas, bueno, nosotros de alguna manera, esta estupidez que era ir a comprar la lapicera a la loma de un lugar muy lejos de donde él vivía, bueno, nosotros le dábamos por ahí toda una entidad para que de alguna manera él un poco sintiera esta cosa de, bueno, che, estoy haciendo aún cosas importantes, aún puedo irme desde acá hasta el microcentro y hacer cosas y andar por esa zona. Como que de alguna manera escuchábamos que ciertas obligaciones que él se autoimponía cumplían un poco esta función de sustituir a obligaciones que tuvo en otro momento, laborales y de otra índole, y que hoy en día ya no tenía, y que de alguna manera lo hacían sentir importante. Entonces, como digo, nuestra intervención no iba por el lado de no rompa, viste, vamos al kiosco de la esquina y te comprar la lapicera que quieras, sino que era así, che, qué importante que es esto, Raúl, por eso lo vamos a tener que organizar muy bien y con tiempo para poder hacerlo de la buena manera, como corresponde a una actividad tan importante. E increíblemente con eso el tipo se quedaba contento, él se sentía bien de ver que nosotros le dábamos como una gran importancia a ese comprar las lapiceras. Bueno, la es infinita, perdón, pasemos al punto que sigue. Voy a mencionarles una tercera y última enfermedad así muy frecuente, muy típica, y como digo, después en las clases que siguen sí profundizaremos más y nos meteremos con otras cuestiones así del palo de la psicopatología en la vejez. La tercera que nos menciona el texto es la demencia senil, que hoy en día, si uno se atiene a lo que dice el manual, el DSM-5, aparece también con el nombre de trastorno neurocognitivo mayor. Bueno, más allá de que la nombremos de una manera u otra, es algo muy conocido y lamentablemente lo más seguro es que del otro lado a más de una le haya tocado ver un abuelo, una abuela o algún familiar X que padeció algo de este estilo. Básicamente los signos o lo que empieza a pasar a medida que la cosa empeora es un poco de todo, ¿sí? Desde cambios más o menos drásticos en la personalidad, también que la atención empiece a flaquear, a verse debilitada, que haya dolores de cabeza y somnolencia, ahí está, que empiece a afectarse la memoria, primero tal vez un poquito, después ya cada vez más con el paso del tiempo, que haya irritabilidad, que haya tendencia a estar más bien deprimida o deprimido. Y bueno, son, digamos, como ven, el combo, el panorama no es nada lindo y la cosa se empieza a poner más bien fulera con este tipo de enfermedad. Y hay, nos dice el texto, dato importante, al menos durante un tiempo, después por ahí cuando el cuadro ya está muy avanzado, tal vez ya no tanto, pero sí durante un buen tiempo hay conciencia de la enfermedad, como que la persona va notando todos estos cambios y de alguna manera puede darse cuenta de que no está nada en las condiciones en las que estaba hace un tiempo. Perdón, hago un comentario acá muy breve y con esto ya posta así vamos terminando. Yo igual siempre cada vez que cuando estoy grabando el video y les aviso que con esto vamos terminando, digo que estupidez, porque cuando ustedes lo vean ya está el video completo y ya pueden ir viendo si les falta 1 minuto, 2, 5, 28, así que no necesitan que yo les diga ya vamos terminando, pero bueno, me sale decir lo que voy a hacer. Les decía, me quedé pensando, les dije que ya no iba a hablar más de Raúl porque hablé demasiado, entonces voy a hablar de otra persona, justo. Bueno, no la voy a hacer muy larga, pero circunstancias de cuarentena y de cosas raras y casualidades que pasan de la vida, medio que en este último tiempo, momentáneamente y temporalmente, estuve haciendo algo que pensaba que ya no iba a hacer, que fue como empezar una especie de pseudo acompañamiento terapéutico, con comillas, por ahí, bueno, fue algo que duró muy poquito, fue más bien temporal y demás.
con una persona muy viejita que vive justo en el mismo edificio que yo. Bueno, esto se dio un poco a partir de un pedido del hijo, que sabe que soy psicólogo, qué sé yo, nada, me llamó. En fin, la cuestión que tuve un par de encuentros, un par de salidas a la calle con esta persona que en algún punto también es alguien que yo ya conozco, de que es vecina mía en el edificio. Y ella también me conoce a mí, si bien en estos encuentros mucho que digamos no me reconoció. Pero se me vino el recuerdo a la casa por esto de la conciencia de la enfermedad, porque bueno, es una persona ya como de 90 y tantos años, muy, muy viejita, y está con un cuadro así de demencia senil que se ha como agudizado bastante, lamentablemente en estos últimos meses. Un poco a raíz de eso fue que vino este pedido de su hijo hacia mí. Y me acuerdo una vez que estando en la calle, no me acuerdo qué fue que me quiso contar ella, sin saber ni muy bien quién era yo, me lo contaba, digamos, no porque era su vecino, sino porque estaba ahí y me lo quiso contar. Y como que en un momento estaba hablando y se olvidó, viste, de lo que me iba a decir, y se quedó ahí medio en blanco. Y como que me dijo en un momento, me olvidé, no sé qué. Y le digo, bueno, no te preocupes, le digo, ya en un rato hablando de otra cosa seguro te venga a la cabeza y te acuerdes. Y me dice, no, ya sé que no me va a venir y no me voy a acordar. Bueno, nada, así fue, es una estupidez contada así en el momento, fue como más espontáneo y más gracioso. Pero me parecía un poco bien o a mí me sorprendió, lo que me causó gracia en el momento fue cómo efectivamente, a pesar de lo mal que estaba pobre y de cuánto se ha deteriorado en estos últimos meses, pues como digo, yo la conozco hace unos cuantos años que vivo acá, así que la conocía de antes, sé cómo estaba antes, sé cómo está ahora, puedo ver la diferencia. Y como que me dio gracia que aún estando tan deteriorada, como que tuviera ese momento de lucidez y me dijera, no, mirá, viste, vos me decís que me voy a acordar, pero yo sé que no me voy a acordar nada, y que era verdad, en algún punto yo se lo había dicho más para tranquilizarla que porque creyera que realmente se iba a acordar. Yo también me daba cuenta que no se iba a acordar, que no me lo iba a poder decir y que eso iba a quedar en la nada. Bueno, me dio gracia eso, que ella tuviera como, aún en todo ese estado pobre de confusión y de deterioro tan grande en el que está, que tuviera como ese rapto de lucidez, ese instante de conciencia, de darse cuenta de lo mal que está funcionando su memoria. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.